Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde. Su hermana y su amiga Yuberkis Cordero de este lado. Hoy vamos a traer una enseñanza relacionada con la vida de Jesús para aplicarla a nuestras vidas. De esta manera nosotros podemos tener ejemplos en Jesús que nos van a ayudar a nosotros a enfrentar la vida, a poder vivir la vida cristiana como debemos vivirla. Vamos a hablar acerca de, ¿eres un cambiador de atmósfera o la atmósfera te cambia a ti? Vamos a ver. Vamos a leer en Mateo 7 y su verso 28 y 29. En estos versos anteriores habla acerca de los dos cimientos. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una de las cosas que podemos ver de la vida de Jesús y que es una enseñanza grande para nuestras vidas es que donde Jesús llegaba, la atmósfera cambiaba. Donde Jesús llegaba, Él era el que cambiaba el ambiente, Él era el que lo influía, el que lo influenciaba. La atmósfera que había alrededor del lugar donde Jesús llegaba era una atmósfera que olía a Él. Lo que Él cargaba, ¿verdad? Lo que Él era, eso se transmitía al ambiente y a las personas que estaban alrededor. Por eso vemos que Jesús podía llegar a la casa del pecador, del Simón el pecador. Vemos que Jesús podía pues llegar a la casa de Zaqueo, el publicano, el que robaba. Por eso vemos que Jesús algunas veces estuvo rodeado por prostitutas. ¿Por qué? Porque Jesús era el que cuando llegaba a los lugares, Jesús era el que cuando entraba en contacto con las personas recibían lo que había en Él. ¿Qué sucede? Que hay ocasiones donde una persona puede pasarle exactamente lo contrario. Hay personas que llegan a los lugares y el ambiente los cambia a ellos. Pues ellos llegaron ahí siendo cristianos y salen de ahí no siendo cristianos. Llegaron ahí siendo personas humildes y salen de ahí con arrogancia. Llegaron quizás a un lugar o se relacionaron con alguien y llegaron siendo una buena persona y salieron siendo una mala persona. ¿Por qué sucede esto? Porque se dejaron influenciar o por el ambiente o por esa otra persona. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué sucede esto? Porque esa persona o ese ambiente tenía más poder y más influencia sobre esa persona que la persona misma. Entonces, ¿qué sucede con Jesús? Acabamos de leer aquí que Jesús tenía autoridad, pero no solamente la tenía, Jesús la usaba. Y cuando Jesús llegaba a un lugar, Jesús establecía la atmósfera. Jesús, si tenía que cambiar la atmósfera que había ahí, Jesús la cambiaba. Cambiaba la atmósfera del ambiente y cambiaba también la atmósfera que estaba reinando en las mentes de las personas, en las vidas de los que lo escuchaban. Una vez escuchamos que fueron a apresar a Jesús y cuando llegaron allí las personas que lo iban a apresar, no pudieron. Salieron de allí diciendo, es que este hombre habla como quien tiene autoridad. Salieron cambiados y transformados. ¿Qué está sucediendo contigo y conmigo? ¿Estamos siendo nosotros cambiadores de atmósfera? ¿Estamos imitando este ejemplo de Jesús? ¿Estamos nosotros llegando a los lugares y estamos allí estableciendo lo que Dios puso en nosotros? ¿Estamos estableciendo la autoridad de Dios en el lugar donde llegamos? ¿Estamos influyendo positivamente las cosas que Dios nos dio a la persona con la que nos relacionamos? ¿O estamos dejando que las personas y los ambientes sean los que nos cambien a nosotros, sean los que nos quiten lo que Dios nos ha dado? Es tiempo de que reflexionemos y es tiempo de que comencemos a imitar a Jesús en esta área. Donde quiera que lleguemos, debemos ser cambiadores de atmósfera. Mira, yo te digo algo y te aconsejo algo. Si tú crees que vas a llegar a un lugar o que te vas a relacionar con una persona y que en vez de tú transmitirle a esa persona o influenciarla, porque tú no puedes cambiar a nadie, pero influenciar a esa persona positivamente o con lo que Dios te ha dado, es mejor que ni siquiera vayas. ¿Por qué? Porque en vez de ganar a alguien para Dios o para el lado donde tú estás, que es el lado de Dios, el lado bueno, entonces lo que va a suceder es que tú te vas a perder y te vas a cambiar a una atmósfera
y a algo que no es bueno. Y otra cosa que te digo es lo siguiente: si esto te está pasando, analiza y trata de fortalecer esa área, de manera que cuando tú llegues a los lugares, o de manera que cuando tú te relaciones con las personas, sea lo que Dios puso en ti lo que se refleje. Si las personas no quieren aceptar lo que fluye de ti, que viene de Dios, pues esa es su decisión. Pero no llegues al punto de dejarte tú transformar en lo negativo y en aquello que no agrada a Dios que hay en el ambiente donde tú estás, o en el ambiente, o en los ambientes donde te mueves. Vamos a ser cambiadores y transformadores de atmósfera. Jesús no se dejaba influir por lo que estaba en el ambiente, no se dejaba influir. Inclusive dice en la Biblia, Jesús amaba a la gente y Jesús se entregaba a la gente, pero Jesús no dejaba que eso le afectara internamente, porque en el momento en que dejamos que nos afecte internamente la actitud de la persona o la manera de la persona o el pensamiento, lo que dice la persona, en ese momento vamos a perder la autoridad y lo que Dios nos ha dado. Entonces, nuestra esencia debe brillar en el lugar a donde vamos, donde quiera que nos movemos, debe brillar, debe perfumar, debe dejar el olor en el lugar de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ese perfume agradable que Dios puso dentro de ti debe salir afuera y debe dejar el ambiente saturado y debe hacer que las personas deseen oler de la misma manera y hacer lo mismo y no lo contrario. El ambiente no cambiaba a Jesús, tampoco debe cambiarnos a nosotros. Nosotros debemos cambiar el ambiente e influenciar positivamente a las personas. Si tú eres de esas personas que tienes y usas eso que Dios te dio, esa luz, si usas esa gracia de Dios que hay en ti, esa autoridad que Dios te dio, ese perfume, esa excelencia que Dios depositó dentro de ti, y la usas y cambia y transformas ambiente, hay muchos ambientes que te necesitan, hay muchos ambientes que te están esperando para que seas un transformador de atmósfera, para que seas un cambiador de atmósfera, para que sea uno que establece lo que Dios te entregó, lo establece donde quiera que tú llegas. Eso hacía Jesús y eso nosotros debemos hacer también. Debemos imitar el ejemplo de nuestro amado Jesús. Pero hay algo también que te digo y que es algo muy importante. Siempre debemos decir como Moisés, hay momentos que Dios no nos va a permitir ir a ciertos lugares y Dios sabe por qué es. Es posible que tú no estés preparado para ese ambiente todavía. Es posible que Dios sabe que todavía Dios está trabajando algo en ti y que si tú vas ahí, pues en vez de dejar tu esencia, es posible que lo que va a pasar es que la puedes perder porque todavía quizá no está listo. En ese caso, yo te aconsejo que hagas lo mismo que Moisés. Si tu presencia no va, yo tampoco voy. Dios lo sabe todo, bendito Dios. Nosotros no somos pues todopoderosos, ni tampoco debemos pensar que porque Dios nos ha dado su poder y su autoridad, nosotros, bueno, vamos a ir sin su dirección, eso tampoco. Siempre debemos buscar la dirección de Dios y que la presencia de Dios vaya con nosotros, porque esa es la que va a cambiar la atmósfera, esa es la que va a influir positivamente a la persona, no somos tú y yo, es lo que Dios puso. Y si Dios no va con nosotros, no va a suceder nada. Entonces seamos transformadores de atmósfera, imitemos a Jesús y siempre busquemos la dirección de Dios para movernos donde quiera que nos movamos. Dios te bendiga a ti, que transforma la atmósfera donde quiera que vas, con la presencia de Dios en tu vida. Bendito sea Dios. Tu hermana Yuberkis Cordero, una lección más, ¿verdad?, de la vida de Jesús, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.